Sonrían. El hecho de que pueda liberarse una gran cantidad de energía, esta luz que es del flash, se debe a un concepto llamado capacitancia. Soy Sebastián Ortiz y el día de hoy vamos a ver capacitores y capacitancia. Pero antes de ir al término propiamente tal, a lo que significa esta cantidad física, vamos a responder un par de preguntas. La primera pregunta dice relación con el campo eléctrico que hay entre dos placas paralelas con densidad superficial, en este caso sigma. Bueno, ¿cómo resolvemos esto? Muy sencillo, usando la ley de Gauss. Para eso, entonces, vamos nuevamente a recurrir a Gauss. Voy a tomar una placa acá, cualquiera de las dos. Ahí. Como pueden ver, aquí tenemos una superficie gaussiana. Recuerden que el campo eléctrico entre dos placas va a ir de esta forma. Por lo tanto, sabemos que la expresión de este lado, integral de E punto de A, lo del manto, nos va a aportar 0. Por otro lado, por lo tanto, perdón, nos quedan solamente las tapas, que son las que hacen una contribución a nuestro campo eléctrico. Como acá estamos con una densidad positiva, vamos a suponer de que el campo eléctrico va para acá, que siempre sale de lo positivo y entra a lo negativo, y por otro lado, para el otro lado se va de esta forma. Entonces hacemos la integral de E punto de A es igual a Q encerrado partido en epsilon 0. Bueno, ¿cuál es la observación? Si nos damos cuenta, en las dos tapas vamos a tener un área total, E, integral punto de A, es igual a Q encerrado partido en epsilon 0. Sabemos de que esto nos va a dar 2 veces el área de la tapa. ¿Por qué? Porque, bueno, son dos tapas. Son dos tapas de este cilindro que usé como mi superficie gaussiana. Y la carga encerrada en aquí, va a corresponder a la densidad de carga por el área. Entonces nos va a quedar que E va a ser igual a sigma partido 2 veces epsilon 0. Este es el campo eléctrico de una sola tapa. Pero lo que nosotros tenemos que hacer acá es 2 veces la ley de Gauss, porque vamos a tener ahí. Lo que nosotros hemos hecho es calcular el campo eléctrico producido por esta placa, por la placa de densidad de carga positiva. Ahora lo que hacemos es calcular la densidad de carga de la otra placa. Hay una pequeña diferencia, que es la siguiente. Acá tengo sigma menos y ahora, a diferencia del caso anterior, las líneas de campo van a ir entrando. Entonces, de todos modos, nuestra densidad, nuestro campo eléctrico, usando el mismo procedimiento, va a ser sigma sobre 2 epsilon. Entonces ya he calculado el campo eléctrico que sale por este lado y que coincidentemente es el mismo que entra por la superficie de la superficie gaussiana, que corresponde a esta densidad de carga negativa. Entonces simplemente sumamos y vamos a obtener que el campo eléctrico al interior de un capacitor va a ser E sobre, sigma sobre epsilon, y además sabemos que va de positivo a negativo, por lo tanto va a ser un vector en dirección
y tongo. Es decir, la respuesta D. Pero aún nos quedan un par de preguntas antes de definir los conceptos que queremos ver en esta clase. Así que vamos a la segunda pregunta. En la pregunta 2 nos piden calcular la diferencia de potencial entre ambas placas. Entonces, sabemos esto. Y por dx. Vamos a definir esta distancia y vamos a definir el 0 acá para un eje x. Reemplazando nuestra expresión, vamos a obtener de que la diferencia de potencial va a ser E por D. Y recordemos que E es igual a sigma sobre epsilon 0, por lo tanto nuestra diferencia de potencial va a ser sigma por D sobre epsilon 0. Es decir, la alternativa B. En la pregunta 3 nos dicen, supongamos que esta placa tiene una carga Q, entonces va a ser su carga, y un área A. Entonces teníamos de que la diferencia de potencial iba a ser sigma por D partido epsilon 0. Reemplazamos que sigma es igual a Q partido por A, estamos hablando de una densidad superficial, y vamos a obtener que la diferencia de potencial va a ser Q por D partido epsilon 0 A. Con estos resultados vamos a definir el concepto de capacitancia. ¿Cómo se define la capacitancia? La capacitancia es la carga almacenada por la diferencia potencial. Valor absoluto, pero aquí no tenemos problemas con el signo. Entonces, reemplazamos y vamos a tener que esto va a ser Q partido por Q por D partido epsilon 0A. Teniendo finalmente que la capacitancia de un sistema, de un material, va a venir dado por epsilon 0A dividido D. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, en primer lugar, la capacitancia lo que representa es cuánta energía se puede almacenar por unidad de diferencia de potencial. Vale decir, dada una diferencia de potencial, ¿cuánta energía puedo almacenar yo en mi sistema? En este caso, estas dos placas. ¿Okay? Al tener una placa positiva y una placa negativa, se genera una diferencia potencial que va a hacer de que estas cargas tengan una energía por la atracción que van a tener. Y esta energía es la que se almacena. Como vemos, la capacitancia no depende finalmente de la carga ni de la diferencia potencial, sino que depende de propiedades geométricas de nuestros capacitores, que son estas placas. El área, la distancia y esta constante dieléctrica que hemos estado usando a lo largo de todo el curso. La capacitancia tiene unidades de faradios. ¿Y cómo se representa en un circuito eléctrico? Voy a tener aquí una diferencia de potencial. Y en este otro lado voy a tener, aquí tengo más, menos, mi carga positiva, negativa, y acá voy a tener un capacitor. Bueno, nosotros vamos a tener de que los signos de cada lado de la placa van a coincidir con los signos de
que hay en el lado de la batería, donde está la diferencia potencial. Entonces vamos a tener que esto va a ser más y aquí va a ser menos. Una vez definida la capacitancia y los signos, cómo se van a relacionar los signos dentro de un capacitor con la diferencia potencial, vamos a ver capacitores en serie y en paralelo. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video.